Welcome to the world united. Welcome to the world united. Hoy en esta sala tenemos, en esta mañana, 4 invitados. Tenemos a Ever Vega con la ponencia El silencio como herramienta de evolución espiritual. Tenemos a Eka, el rey del conocimiento, es el nombre de su ponencia. Manuel Rufino con la ponencia La espiritualidad y la educación, y Gerardo Motoa con la invitación a la sabiduría de los actos. Entonces vamos a dar comienzo a este espacio enriquecedor. Invitamos aquí a la pantalla, a los micrófonos de este espacio, a Ever Vega. Bienvenido, Ever. Gracias, Gina. Ya, gracias. Qué gusto estar aquí, qué gusto participar en este encuentro. Creo que es lo más diciente desde el punto de vista de la espiritualidad que nos podamos unir. Entiendo que el proceso justamente espiritual y de lo que quiero compartir hoy es justamente de remitirnos. Decimos que la espiritualidad es original no porque sea nuevo, sino porque nos remite siempre al origen, nos remite siempre a algo anterior a nuestros constructos mentales, que justamente por ello es que entiendo el silencio como un camino de espiritualidad, porque el camino que nosotros recorremos o la vida que nosotros vivimos comúnmente está llena de un parloteo constante y de una historia que nos estamos contando desde antes de tener, como suelen decir los psicólogos, uso de razón. Entonces, desde los estudios dicen que hasta desde los 14 días de gestación, ya a los 14 días se ha formado un embrioncito que es lo que da origen al sistema nervioso. Y ese sistema nervioso empieza a acumular información desde el día 14, después de la fecundación. Entonces, antes de cualquier cosa ya estamos acumulando. La acumulación de memorias, la acumulación de emociones, la acumulación de historias, de todas las cosas que tienen en el proceso, digamos, de vivir o de la gestación, toda esa información hace parte de nuestro sistema nervioso, la vamos acumulando, y los seres humanos de alguna manera somos acumuladores de información, acumuladores de experiencias, y la mayor parte de lo que llamamos nuestra personalidad está atravesada por acumulación de cultura, de educación, de espacios nuestros que hemos ido asumiendo, pero que realmente no son nuestros. Depende de dónde nacimos, la familia, la cultura, el escenario, lo que está pasando. De esa manera, así nos vamos convirtiendo, así nos vamos educando y nos vamos volviendo, nos vamos convirtiendo en toda esa acumulación que nosotros tenemos de memorias, de historias, de sentimientos, de química emocional que está en nuestro sistema y que de alguna manera atraviesa lo que nosotros somos. Por eso, en nuestro desarrollo, digamos, cerebral, los niños al comienzo, los bebés, están en unas ondas cerebrales muy bajas, suelen estar en teta, en delta, que es una frecuencia muy lenta que hace que ellos sigan acumulando, pero no expresan tanto. Por eso los niños tienen hablan, hacen algarabía, pero en principio interiormente son silenciosos. A medida que nosotros evolucionamos, después de los 6, 7 años, tenemos una mente un poco más activa y tenemos también muy activo nuestro ruido interior. Entonces, más o menos vamos acumulando memorias, seguimos acumulando toda la vida, pero hasta los 5, 7 años acumulamos mucha información y a partir de ahí empezamos a juzgar el mundo, a ver hacia afuera y a configurarnos nosotros con ese mundo. La espiritualidad desde el punto de vista del silencio es empezar a poner entre paréntesis todo esto que hemos aprendido, toda esta acumulación de información en la cual nosotros nos vamos convirtiendo. Es decir,
en la medida en que nosotros acumulamos información y nos contamos una historia, la historia de la familia, la historia de la infancia, la historia del colegio, la historia de las relaciones familiares, la historia de cierta cultura en el entorno en el que hayamos vivido, esa historia en la que nos vamos contando, nos convertimos en ello y creemos ser esa historia que nos estamos contando. Entonces, la invitación del silencio, por eso como herramienta espiritual, la invitación del silencio es a poner entre paréntesis todo esto que supuestamente sé de mí. Sé que nací en una familia, sé que tuve 2 hermanos, sé que viví estas y estas experiencias, sé que sufrí de esta y esta manera, sé que gocé de esta y otra manera. Todas esas cosas hacen que el ser humano empiece a seleccionar lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere. Y cuando estamos invitando a un despertar, desde el punto de vista espiritual, estamos invitando a poner entre paréntesis toda esta historia que nos estamos contando, toda la historia de haber sido atravesados por la violencia o de haber sido atravesados por el amor infinito en la familia. Igual es una historia que te estás contando, es una conversación que tienes constantemente contigo, con tu entorno, y en la medida en que puedes ponerla entre paréntesis, entonces puedes acceder a un vacío que puede ser nuevamente llenado. Allí donde estás acumulado, totalmente lleno, pues no hay mayor cosa que puedas aprender, no hay mayor cosa que puedas despertar y encontrar en la vida que estás viviendo. Entonces, la idea del silencio es acceder al vacío, un vacío que puede ser llenado con experiencias nuevas. La mayoría de nosotros, cuando vivimos desde la personalidad, vivimos en el pasado, vivimos en experiencias que estuvieron antes, vivimos en memorias que simplemente utilizan la experiencia de hoy como un gatillo que dispara lo que yo ya sé y me trae la misma química emocional que yo ya tengo y la adicción emocional a la cual estoy, porque he vivido de una manera particular y la memoria me trae esto, entonces sigo una y otra vez repitiendo simplemente los mismos patrones, atrayendo las mismas cosas y usualmente quejándome de aquello que vivo, porque lo estoy viviendo en este momento, no me doy cuenta que de alguna manera lo he convocado. Entonces, vivir en silencio es vivir más allá de la memoria acumulativa, vivir más allá del parloteo constante e incesante que nosotros podemos tener en nuestra mente, que podemos tener en nuestras relaciones, esta necesidad constante de tener música, de tener una red social que me diga las cosas, de tener una familia que me recuerde quién soy, un espacio que me recuerde que hice esto, estudié esto, soy esto o aquello. Esa definición de lo que soy a través de lo que estudié o a través de lo que he hecho o a través de lo que he vivido, a través de lo es simplemente una memoria del pasado, una historia que me estoy contando que con frecuencia no me deja vivir plenamente lo que quiero hacer. Entonces, la invitación es a decir menos primero, decir menos, a empezar a hacer silencio, a cerrar un poco el canal de salida de esta historia. Y para cerrarlo, no se trata de negar lo que ocurre, sino qué tal si lo contemplas, qué tal si te dedicas a darte cuenta de todo este condicionamiento que tienes, toda esta historia, todo este programa que has venido acumulando y a contemplar la historia que te estás contando, a problematizarla un poco y a darte la oportunidad de vivirla de nuevo. ¿Qué pasaría si hoy, más allá de la memoria, me dedico a vivir hoy, a vivir la relación que tengo con las personas que hay a mi alrededor, con mis hijos, con mi pareja, con las personas con las que estoy? ¿Qué pasa si vivo esto de nuevo y no simplemente estoy repitiéndome la misma historia constante y consistentemente una y otra vez? ¿Qué pasa si dejo de estar contándome lo que soy y empiezo a vivir mi siendo?
más importante que el ser. El ser ya está dado, el ser es la maravilla auténtica que te habita. El deber ser es una construcción mental que no existe, pero tu siendo, quien estás siendo en este momento, es posible si estás en silencio. Si haces silencio, puedes acceder a tu siendo y puedes ser hoy. Tu siendo es este ser en constante manifestación. Lo que ocurre en ti, lo que vives, lo que atisbas de posibilidad de esta sabiduría que te habita, cuando se exterioriza en tus relaciones, cuando se exterioriza en tu forma de ser, de decir, de hacer. Si estás presente, si estás en silencio, puedes ir más allá de la memoria y activar un siendo nuevo cada día. Una experiencia realmente novedosa que puedas realmente divertir y gozar sobre todo en el proceso interior. Entonces el silencio se manifiesta como un universo de posibilidades. La historia que me cuento limita lo que yo puedo vivir, limita a lo que es congruente con esa historia. Si lo que ocurre fuera de mí no es consistente con esa historia, lo voy a descartar. Hay millones de opciones de información en el día a día que tú y yo no percibimos porque no es congruente con la información que estoy viviendo. De hecho, vemos muchas personas negando situaciones de su entorno, a veces abiertamente, simplemente porque no entra en su narrativa personal. Entonces, el silencio, activar el silencio, es abrir un universo de posibilidades sin límite, sin tiempo. Casi siempre estamos atravesados por las coordenadas del espacio y el tiempo, porque ellas son coordenadas aprendidas en la historia que nos hemos estado contando y sobre todo sin memoria. La memoria es el filtro que nosotros tenemos. De hecho, suelo decir que la tradición es una tiranía de los muertos. Casi siempre estamos deudores de un poco de ideas, de concepciones, de historias que nos han contado y que respetamos poderosamente porque vienen de miles de años o porque vienen de cientos de años o porque vienen de mis abuelos. No importa finalmente el tiempo, pero terminamos en una tiranía de unas ideas y de unas historias que no hemos vivido nosotros. Si tú has vivido esa historia, por eso la espiritualidad es una experiencia más que un constructo de ideas. Entonces, más allá de esos estereotipos y de esas ideas, está la vida, la diferencia entre la vida pensada y la vida vivida. Y la vida pensada es toda esta acumulación de vivencias y que no han sido capaces de convertirse en experiencias. La vida vivida es el gozo de estar presente, de estar aquí y de estar ahora, del pensamiento en presente y como herramienta y no como el tirano que finalmente determina quién soy o quién no soy. Entonces, solamente para hablar del proceso, el primer paso es practicar el silencio. Es importante practicarlo y en este modelo, practicar el silencio es poner fuera el parloteo interior que tienes, ponerlo fuera, escribirlo, contarlo, pero sobre todo empezar a contemplar esta historia que me he venido contando para poderla problematizar, para poder poner entre paréntesis, repito, la historia que me estoy contando. Y yo suelo decir que cuando está fuera la puedes manejar, manipular es una palabra que ha tenido una connotación negativa, pero tú manejas con las manos aquello que pones fuera. Mientras el pensamiento está dentro, te maneja, te dirige. Cuando lo pones fuera, lo haces consciente, lo contemplas, es tu decisión. Entonces, escribe, sé silencio, practica el silencio. Segundo, volverte silencioso. Cuando has practicado el silencio, cuando has escrito, cuando has puesto afuera, entonces empiezas a volverte silencioso, empiezas a ubicar la memoria en el lugar
No se trata de negarla, ni de borrarla, ni de estar con la mente en blanco, como dicen. No, no, no. Es simplemente ubicar la memoria, ubicarla en el lugar adecuado, archivarla de una manera particular. Y para eso hay dos actividades que son, o dos actitudes mejor, que son poderosas. La primera es la aceptación. No hay nada que no pueda salir de tu vida hasta que no la hayas aceptado. No hay proceso espiritual, desde mi punto de vista, sin aceptación. Es la puerta de ingreso a cualquier tipo de evolución, es la aceptación de tu camino, de lo que ha pasado. Entonces, aceptación y gratitud son las dos claves para volverte silencioso. Y finalmente, para terminar, ser silencio. El ser silencio es acceder al placer de la vida sin razones. No necesito lograr, ganar, hacer para sentir gozo. La existencia pura, allí donde me convierto en fuente de mi propia historia y dejo de contarme el parloteo del pasado, la tiranía de los muertos, las tradiciones antiguas que son valiosas en la medida en que cada uno las vive y tiene su propia historia para contar y su propia historia para vivir. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Aquí me está señalando la chicharra que ya llegó el tiempo. Así que... Bueno, dime. Pero antes de que finalicemos la chicharra, te voy a pedir que en 30 segundos le hablemos a nuestro auditorio, a la mujer que corre y va a la oficina, que cuida a los hijos, que está atenta de la casa, al hombre que trabaja, que está pendiente del éxito profesional, de proveer, a la persona común y corriente que incluso está un poco desvinculada de la naturaleza, que no tiene un espacio como conectar con los árboles, con las plantas. ¿Cómo podríamos hablarle a estas personas de 3 herramientas que usted puede aplicar cotidianamente para practicar el silencio interior? Si es solo cerrar la boca y con eso ya nuestra mente se acalla, o qué herramientas prácticas les podemos dar a nuestros oyentes para que las integremos en la vida y así logremos conectar con esta herramienta de silencio para avanzar en nuestro crecimiento personal. Adelante. No pude apagar el teléfono, no pude apagar la chicharra. Sí, para las personas, digamos, en el común del día a día, lo que yo recomiendo, digamos, para convertir esto en una real herramienta, es decir, acceder al silencio es algo que todos tenemos la posibilidad. Y repito, es una herramienta evolutiva en la medida en que puedes poner entre paréntesis todo lo que piensas. Pero para que eso ocurra, lo primero es hacer conciencia de ello. Y la herramienta más fácil, ya la dije, es escribir. Escribir, ponerte a escribir en papel, no en el computador, en papel, a mano, sin esperar que sea bonito. No es escribir la gran novela ni el poema, sino es un vaciado de mente todos los días, hacerlo como ejercicio, un tiempo específico que te des la oportunidad de escribir. No tienes que estar en los Himalayas para que esto ocurra, puede ser allá en tu oficina, puede ser apenas te levantas o cuando te vas a acostar, hacer un vaciado de mente, darte cuenta de qué está pasando, de cuáles las razones de tu tristeza, entiende cuál es la historia que te estás contando para estar triste, para estar frustrado, para estar enojado o incluso para estar entusiasmado. ¿Cuál es la historia que me estoy contando? Y cuando haces conciencia de ella, esa historia te puede empezar a alimentar. Pero ¿por qué? Porque ya la hiciste consciente, la silenciaste, dejaste de padecerla y entonces empiezas tú a ser fuente de una nueva historia. Entonces, la herramienta concreta es, uno, escribe, y dos, habla menos. Yo creo, y esto es un contrasentido un poco con los que solemos hablar en público y decir cosas, pero es así, es decir, entre más pocas palabras usas para expresar las cosas, más puedes tú notar el poder que tiene la palabra, pero la palabra actual, la de hoy, no el refrito que tienes, que te estás contando desde hace años y que vienes diciéndote una y otra vez.
Bueno, Ever, muchas gracias por tu ponencia, muchas gracias por estas orientaciones para que las pongamos en práctica. A veces todo este ruido mental nos confunde, nos confronta, nos produce sufrimiento y aquí Ever hoy nos ha ido contando cuál es el origen de toda esta circunstancia, cuál es ese parloteo mental que no nos permite vivir el presente, pero que cuando nos conectamos con nuestro interior a través de ejercicios simples como escribir, como vaciar la mente, cómo irnos dando cuenta de cómo sentimos, cómo respiramos, cómo está el día, nos va a permitir vivir con mayor intensidad y con mayor plenitud. Muchas gracias, Ever, por esta experiencia desde Cajicá, Cundinamarca, por estar aquí haciendo parte de este evento de transformación mundial, donde con seguridad todos estos aprendizajes que tú nos comunicas son de mucho valor para que cada uno de nosotros vayamos comprendiendo un poquito más de nuestro propio desarrollo personal. Gracias, Ever, gracias a quienes siguen ahí en la parte técnica. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, al final, si van habiendo preguntas quizás sobre tu ponencia, si vas a estar ahí presente, entonces vamos a seguir conectados. Buenísimo, claro que sí. Muchas gracias y bienvenidos todos las ponencias que siguen. Gracias, Ever. Bueno, vamos a dar lugar a Ekakanta Das, que es su nombre de iniciación en el sendero del Bhakti Yoga. Ekakanta Das es mentor y entrenador. Su propósito es guiar a quienes se acercan a su alma, a ayudar también a encontrar su propósito en estos tiempos modernos, en estos tiempos de cambio. Nos acompaña Ekakanta Das con su ponencia El Rey del Conocimiento, así que les invito a Asdrúbal en la parte técnica a que nos pongan el video